Diputado Daniel Manucheri, ¿cómo está, diputado? Muy buenos días. Roberto, buen día ahí a todos los auditores, no sé quién está en el estudio contigo. Está Coque Roja conmigo. Saludos también a Coque por ahí. Oiga, diputado, antes de entrar en el tema de la benzina, hablemos un poquito primero, ¿cómo votó en los chilenos primero en la ley que restringe los beneficios para los inmigrantes legales? Yo voté algunas cosas a favor y algunas cosas en contra. Fundamentalmente mi punto en esto fue el hecho de... Había normas que a mí no me lograban convencer. Yo conversé con algunos especialistas y decían que la norma que podía tener algunos efectos adversos, por ejemplo en materia de salud, el hecho de prohibirle a un niño, por ejemplo, que es inmigrante, que está en calidad irregular en Chile, prohibirle, por ejemplo, que se vacune, es una cosa que para mí era complejo, más allá del tema de la salud, que a veces uno siempre en esto piensa en el futuro, o sea, cargar con la vida de un niño, por ejemplo, que se muera, que no se le da atención en salud. Tenía mis dudas y mis complejidades respecto de eso. Y en segundo término, lo mismo con el tema de la educación, porque para mí el hecho de evaluar si o sea, ¿qué es más bueno para el Estado de Chile? Que los niños de inmigrantes irregulares estén en los colegios o que estén en la calle. Yo tiendo a pensar que lo mejor para el país es que estos niños estén en el colegio, porque si están en la calle, todos sabemos en qué finalmente puede terminar eso. Entonces eso fue lo que finalmente condicionó mi voto, fundamentalmente el hecho de los niños. Uh-huh. Y cortito, porque se les critica también la votación, me parece que usted, diputado, se abstuvo en el estado de excepción. Ahí Pepe Out sacaba ayer, decía que le encontraba increíble que los que votaron en febrero a favor, bajo lo mismo ahora votan en contra. Y el caso suyo estaba mirando, pero tú te abstuviste, parece, en esa votación. Sí, yo me abstuve fundamentalmente por una cosa que el estado de excepción, para que la gente lo pueda entender, es una atribución que se le da finalmente al presidente de la República de poder en determinadas situaciones pasar por encima de la Constitución. Es decir, es como una pequeña suspensión de ciertas garantías y ciertos derechos de la Constitución que le permite al presidente el poder tener esa facultad. Y yo la verdad es que todavía no sé cómo se va a comportar el presidente, entonces tengo mis dudas si es bueno o es malo para el país entregarle esas atribuciones al presidente Kast. Por eso fundamentalmente me abstuve y los voté a favor de presidente Bolo. ¿Cuál debería haber sido el camino a seguir? Porque aquí hay algo que es muy simple. Tenemos un alza internacional del petróleo, tenemos alza en todos los países del mundo del petróleo, en Chile también, exagerado o no exagerado. ¿Cuál es la solución que se debería haber aplicado? Sí. ¿Me escuchas bien? Sí, muy bien. Es que aquí hay que distinguir dos cosas. Evidentemente la guerra no es una decisión del presidente Kast, pero el que suba la benzina en Chile sí fue una decisión del presidente Kast, porque nosotros en 2015 en Chile se creó un mecanismo justamente para evitar las alzas bruscas de benzina, de gasolina. Que el MEPCO, ¿no? Que es el MEPCO. Sí. Ya se había aplicado todos estos años. Lo aplicó Bachelet, lo aplicó Piñera, lo aplicó Boric, y eso fue lo que permitió que nosotros no tuviéramos este tipo de alzas bruscas de benzina. Porque es un mecanismo que, técnico, yo creo que no viene al caso de explicarlo, pero que hace que sube que se vaya neteando y que el golpe no sea tan fuerte en las alzas. Nosotros hubiésemos aplicado el MEPCO, pero China hubiese. A ver, vamos a... Daniel, el diputado Marchel, lo vamos a llamar de nuevo porque estamos con alguna complicación. A ver si podemos llamarlo de nuevo. A ver si podemos llamarlo. Estamos conversando para entender cuál es la postura
de los parlamentarios que han hecho una crítica profunda. Ya, ojo, hay novedades con los Ceremi. Se van a dar a conocer 3 en un ratito más. Yo les digo, atento a aquello, porque se van a dar a conocer 3 Ceremi. Vamos a ver quiénes son y cuáles son los nombres de aquellos Ceremi que se van a dar a conocer. Noticia que está absolutamente en desarrollo, por si acaso. Vamos a esperar a recuperar. Ahora sí, el diputado Moricheri, nos quedamos contigo en el MEPCO famoso, en la operación de cómo funciona, que si sube el impuesto hace las veces un colchón. Sí, entonces eso hubiese generado en nuestro país que la benzina hubiese subido en un máximo de 60 pesos en esta coyuntura. Entonces, esta es una decisión política la que toma el gobierno de no aplicar como se debería haber aplicado, o sea, modificar el MEPCO justamente para que no se tenga que inyectar estos recursos para el poder evitar que la benzina suba bruscamente. Yo creo que es una decisión muy compleja y creo que es una decisión que finalmente lo que hace es golpear el bolsillo de la gente. Yo creo que lo que el gobierno está haciendo, la decisión que toma el presidente Kast, la decisión que toma el ministro de Hacienda, es un golpe directo a los bolsillos de los chilenos, porque esto no solo va a afectar la gasolina, sino que aquí estamos haciendo un golpe directo al costo de la vida de las personas. Ahora, ¿qué mea culpa hay con cómo entregaron las arcas fiscales? Porque aquí se farrearon 4 años. Aquí, a ver, dato mata relato. Aquí, y no vengan a decir que no, si lo entregamos igual y todo, se comieron todos los recursos. Endeudar. Nunca Chile había tenido la deuda como la tiene ahora, tiene una deuda histórica, jamás. Entregaron sin recursos, entonces tú dices, sí, apliquémoslo, pero si dejaron la caja vacía. Eso es parte de una argumentación un poco falaz. No, pero los números, perdón, diputado, los números son números. O sea, 49.000 millones de dólares versus 4.000 millones, créeme que son números, no una falacia. Bien, pero mire, por ejemplo, en el tema del endeudamiento, el Congreso de Chile autoriza al gobierno, por algo lo autoriza, de tener una capacidad de endeudamiento anual de 18.000 millones de pesos. Si hablamos de endeudamiento, el gobierno solo ha utilizado 2.000 millones de endeudamiento. Pero vamos más allá, porque cuando tú dices que no hay plata, que no hay dinero para el MEPCO, tú no puedes hacer un anuncio como el que hace el gobierno, que es decir que el 1 de abril se va a enviar un proyecto al Congreso que va a implicar una reducción de 4.000 millones de dólares anuales de manera permanente de ingreso al Estado. Es decir, ese dinero existe hoy día y el gobierno tiene presupuestado reducirlo. Sí, estamos hablando bajo, entonces, pero esas son suposiciones. Yo estoy hablando, pero perdona, diputado, yo te estoy llevando a números reales, no a suposiciones. Porque esperemos que efectivamente ya anunció el proyecto de reforma tributaria, pero no lo ha presentado. Y lo que busca es un aumento de la presión. Yo estoy hablando en términos reales, porque tú me dijiste no se puede aplicar el MEPCO. Yo estoy esperando que el señor Grau o el señor Marcel, que salió arrancando 6 meses antes, den la cara y que ustedes hagan un dejo de autocrítica. Y lo ha explicado con lujo de detalle, Roberto. Si ayer el gobierno salió a decir esto que estaba diciendo, que el país, lo que tú estás diciendo, que el país está quebrado, y tuvo que retirar las publicaciones. El ministro de Hacienda tuvo que salir a decir que eso no era así, porque no todo puede ser marketing, no están en campaña, están gobernando, entonces gobernar se requiere cierta seriedad. Sí, pero seriedad que no tuvieron ustedes, Daniel. Pero mira, o sea, ¿con qué cara vienen ustedes a tratar de apagar el fuego con benzina? Te voy a dar un dato, porque quiero números, no quiero el nivel histórico más alto en Chile. Desde 1990 en la deuda. El 2025 la deuda pública llegó aproximadamente a un 43,3% del PIB. Nivel más alto desde 1990. Marcó un récord histórico en las estadísticas fiscales. ¿Eso es una suposición?
Roberto, los países funcionan... Perdona, y sin ni una tragedia, sin terremotos, sin ni una cuestión. Todos los países funcionan con niveles de deuda. Pero estoy hablando del nivel histórico, pero perdón, Daniel, estoy hablando de la deuda de Chile, que está en su nivel más alto en la historia. Está bien, pero ¿tú sabes cuánto es el nivel de deuda pública, por ejemplo, en un país como Japón? No me interesa el Japón, me interesa Chile porque yo vivo en Chile. 260%. O sea, los países... ¿Pero qué tiene que ver Japón? Te estoy hablando de Chile, te estoy hablando de lo que hicieron ustedes como gobierno. A ver, sí, espérate, yo no quiero defender, Daniel, diputado Manche, yo no quiero defender que si esto es una buena o una mala decisión del alza, pero sí lo que encuentro es que ustedes no tienen cara para venir a criticar. No, es que Roberto... Deben guardar silencio si ustedes son tan responsables de lo que estamos pasando. Roberto, estás loco si tú tienes que guardar silencio, si esto es una catástrofe. Pero si es provocada por ustedes mismos. No es provocado. Pero ¿cómo que no? Pero si está, no, pero si es cosa... Es que no te puedes, Roberto, cegar por ideas políticas. No estoy hablando de ideas políticas, te estoy dando datos, números, reales. Pero ¿me permites? Sí, dale. Un segundo sin interrumpir para... Sí, te doy sin interrumpir. El gobierno ha anunciado el MEPCO, para que la benzina no subiera, costó 220 millones de dólares estas 3 semanas. La reforma tributaria que el gobierno va a enviar la próxima... Va a enviar, se supone, va a enviar más adelante. Yo estoy hablando de lo que hicieron ustedes 4 años pasados. Estoy hablando de hechos reales. Sigue nomás. Está anunciando que va a bajar los impuestos de 27 a 23. Sí. Todo anunciado. Todo anunciado. La herencia, la reintegración, todo está anunciado. Eso tiene un costo anual de 4.000 millones de dólares. Estoy hablando de lo que pasó para atrás. No. Todavía no te escucho hablar del país que dejaron ustedes. Entonces, está bien, es que yo no estoy haciendo un diagnóstico de lo que pasó para atrás. Pero ¿cómo no? Pero si lo que está... Pero lo que, Daniel, diputado Manucheri, a lo que llegamos consecuencia de la farra que se pusieron ustedes 4 años, viejo. Eso es una mentira. ¿Cómo va a ser mentira? Los niveles más altos históricos de deuda de Chile los tuvieron ustedes el 2025, 43,3% del PIB. ¿El número es mentira? No hay plata para el MEPCO. Esa es tu tesis. No hay plata para el MEPCO. No hay plata para nada. Porque ustedes se la llevaron, no sé si se la farrearon, no sé qué le hicieron. Pero, a ver... Pregunta Roberto, si no hay plata para nada, la reducción de impuestos... No, y dale con que las gallinas mean. Cuando eso sea presentado... yo estoy hablando de una situación que tenemos en este minuto. En este minuto, si el proyecto no es una idea, es un proyecto que el gobierno va a presentar... Pero va a presentar, no lo ha presentado, habremos sobre hechos concretos, por favor. Por eso te lo estoy diciendo, Roberto, como hecho concreto. El gobierno no inyecta el dinero al MEPCO porque tiene esa plata guardada para rebajar los impuestos a los empresarios en una semana más. En una semana más conversemos cuando se presente el proyecto y veas que efectivamente eso le va a costar 4.000 millones de dólares al Estado. Quiero que, a ver, ya, yo quiero hablar de supuesto. Es haciendo caja para ese proyecto que le va a bajar los impuestos al Estado. Lo que el gobierno debió haber hecho era haber dicho, mira, ¿sabes qué? Tenemos una emergencia, esta es una emergencia, yo voy a suspender mi proyecto de rebaja de impuestos a los empresarios porque ese dinero se lo voy a inyectar a la gente para que no le suba la benzina, porque no solo tiene que ver con el costo de vida de la gente, sino que acá hay un problema en la macroeconomía nacional, la inflación se va a disparar, se disparan las frutas, se va a disparar el pan, se va a disparar el transporte, entonces ese es un tema que es de fondo y que tiene que ver, como digo, con una decisión política que toma el gobierno. Esto no es una cosa que diga... De la cual ustedes son cómplices. No, Roberto. Pero ¿cómo que no? Si se farrearon 4 años. Pero Roberto, te insisto. Marcel salió arrancando 6 meses antes porque sabía lo que venía. Dejaron al país con la deuda. ¿Quién paga la deuda del país? Roberto, te insisto. El país no está quebrado. No estoy diciendo que está quebrado. Yo no he usado esa palabra. Yo lo que estoy diciendo son números reales en base a hechos concretos. Cuando tú tienes una emergencia como esta, el Estado y el gobierno tienen la obligación de buscar los mecanismos para que no le golpee a la gente directamente en el bolsillo. Eso es una obligación que tiene el gobierno. Y esa obligación el gobierno la eludió por tesis políticas que tiene, porque están guardando la plata para otras cosas. Entonces, ¿qué plata? Si no hay plata, hombre. ¿Y de dónde van a sacar la plata para la reforma tributaria? Y dale con que las gallinas mean, pero si eso todavía no lo presentan, y podremos discutir la reforma tributaria en 8 minutos. Yo estoy hablando en base a los hechos reales. Está anunciada. Está anunciada. Yo he visto muchas cosas que están anunciadas, como los CEREMI y otras cosas más, y que no pasa nada. Estoy hablando sobre hechos reales.
Está bien, por eso yo lo que planteo, y se lo pregunté ayer al ministro, y él dijo que sí iba a ir igual por la reforma. Entonces yo se lo planteé al ministro de Hacienda ayer en la reunión, y él dijo que sí, que él iba a ir, que él va a conseguir que eso gasto que vamos a hacer en la reforma tributaria, que es un gasto de dinero para Chile, porque es dinero que iba al Estado y que hoy día va a ir a los bolsillos de los grandes empresarios. Sí, los más ricos van a ser más ricos que nunca y dale con la tontera. No y el surderío barato ese, que los ricos van a ser más ricos y que gobiernan para los ricos. Es que eso no es surderío. Ustedes gobernaron 4 años supuestamente para las clases más pobres y dejaron a este país más pobre de lo que era, weón. Está bien, eso no es así, Roberto. No, ¿cómo que no es así? No muestran el país. Es que, Roberto, yo creo que te falta un poco de calle, porque evidentemente hay un problema ¿el país tiene problemas? Sí, tiene problemas. ¿El país se cae a pedazos? No. No, yo no he dicho. ¿Tú me has escuchado que se cae a pedazos? Nosotros, es como, Roberto, esto es como si el día de mañana a ti se te enferma un hijo y tú tienes la tarjeta de crédito, por ejemplo, para ocupar la tarjeta de crédito y tienes que llevarlo. Si no tenés crédito. ¿cómo? Pero si la señora se lo ocupó completo, la señora que acaba de irse para la casita. Eso es mentira. Es mentira. En el Congreso autorizamos por ley 18 mil millones de dólares de endeudamiento. El gobierno no quiere hacer uso de eso por motivos, pero hay. Es como que yo dijera, mire, se enfermó el hijo, que en este caso es el país, y no quieren hacer uso porque por diversos motivos, porque como mi tesis que es distinta a la tuya, tú dices que no, yo digo que sí, que es porque están guardando para una reforma tributaria que van a presentar Sí, para favorecer a los más ricos. Para eso es. Sí, política. Qué terrible. Bueno. Yo lo que digo, y te voy a decir, tire lo mismo. Yo te voy a dar estadísticas, Robert. No, yo te voy a dar números. Desde 1990, este país no tenía, como lo tuvo el 2025, la deuda pública más alta, llegando a un 43,3% del PIB. Dejaron las cajas vacías. Eso es una realidad, no es un supuesto. No están las cajas vacías, Roberto. No están las cajas vacías. Mira, el gobierno acaba de hacer un recorte presupuestario que va a implicar 4.000 millones de dólares. Plata que el Estado está gastando en este momento, o sea, esa plata existe y se recorta. ¿En qué van a ocupar esa plata? Pero si estamos hablando de lo que se está viviendo ahora, tú dale con que las gallinas mean, me estáis hablando de algo que cuando se presente el recorte y analicemos el recorte de los impuestos para los más ricos... No, Roberto, es que es importante contar con toda la información en tu análisis. Son dos cosas distintas. Hay un recorte del 3% que el gobierno solicitó a los ministerios el 11 de marzo, que va a implicar que el Estado de Chile va a tener 4.000 millones de dólares más. Es decir, a propósito compremos incluso tu tesis, la tesis de que no hay plata hasta que... es tesis mía, pero si la... Entonces yo... Está bien, es una tesis que el árbol... pero inclusive con eso es cierto, se hizo un recorte, se anuncia un recorte de 3% por ministerio. Hay 4.000 millones de dólares que se recaudan con eso. ¿Por qué no se gastaron una parte de eso? Una parte de eso se gastó en instarlo al MEPCO para que no le suba la benzina a la gente, porque... Como digo, esto no es... Yo te voy a hacer una pregunta. Si aquí el país puede entrar en recesión económica a propósito de cómo se está manejando la economía nacional. Si son temas que son muy serios. Si no es solo porque a la gente le suba 10 lucas o 30 lucas o 50 lucas la benzina. Si esto afecta todo, hay una escala en la economía. Entonces, el gobierno liberó plata, porque eso lo hizo, eso es un dato, eso no es un decir ni una opinión política. El gobierno liberó 4.000 millones con un recorte del 3%, y la verdad es que esos 4.000 millones que liberó el gobierno los está guardando casi exactamente para la reforma tributaria. ¡Ay, Dios mío! No, diputado Marecheri, yo no le voy a aguantar que mienta descaradamente. A ver, yo le voy a hacer el número, te voy a hacer preguntas a ver si maneja algunos temas. Roberto, escúchame, Daniel, ¿cuánto es la diferencia entre el ingreso y el egreso del fisco mensualmente? 1.6 está, no recuerdo bien la cifra. Ok, a ver, yo le quiero decir que el ingreso que tiene Chile, que a través, ¿no es cierto?, llámese de los impuestos, el cobre, la renta y todo, supera por lejos los egresos a los ingresos. Entonces, lo que tuvimos es un incremento de los gastos fiscales en los últimos 4 años, donde usted era en gobierno y usted era parte de ese gobierno. Y tuvimos más de 100.000 personas contratadas y tenemos un Estado que no tiene plata.
Entonces, como todos los meses tenemos una diferencia brutal entre los egresos e ingresos fiscales, ¿no es cierto? El gobierno de turno, llámese CAS, llámese como se llame, dice, señor, hay que pegar un recorte porque estamos gastando más plata de lo que entra. No sé si eso se puede entender o es muy difícil de entender. No, Roberto, hay ciertas prioridades que el gobierno tiene que tomar, y esto es una prioridad del gobierno, porque es la economía nacional, son los bolsillos de la gente, es el pan de la gente, son los arriendos de la gente, son los dividendos de la gente. Entonces, yo evidentemente, cuando tú señalas que no hay plata, yo insisto. No señalo, lo dicen los números. Acaba de liberar 4.000 millones de dólares. Pero si 4.000 millones de dólares. Mira, te voy a hacer un ejemplo. Y esos 4.000 millones de dólares van a ser ocupados. Porque te quiero preguntar nuevamente a ti, Roberto, porque creo que está muy estudioso de la economía nacional. Esos 4.000 millones de dólares que va a recaudar el gobierno... No los va a recaudar. O sea, los va a ahorrar. De lo que está. Se los va a ahorrar. No es que los vaya a recaudar. Por favor, a ver. Pero dinero que existe. Yo entiendo que usted es abogado y a lo mejor con los números no se maneja muy bien. Es muy distinto entre recaudar y ahorrar. A ver, Roberto, si tú tienes una periodista y tú esa periodista el día de mañana la dejas de contratar, ¿ya? Le pagabas $1 millón. Sí. Tienes $1 millón más, ¿no? Pero eso se llama ahorro, no se llama recaudación. Bueno, ponle el nombre que quiera. No le pongo el nombre que quiera, porque usted pero Daniel, por favor. Esos 4.000 ¿Cómo va a decir ponle el nombre que quiera? No es recaudación. Recaudación significaría que el gobierno, o que sea, yo vendo más, recaudo más. Está bien. Esos 4.000 millones, recapitulemos, esos 4.000 millones de dólares de ahorro del gobierno, ¿en qué los va a ocupar? En el diferencial que tiene, te lo acabo de preguntar y no manejan el número. ¿Cómo? Pero si tienes, a ver, pero si el gasto, te la hago fácil. ¿Cómo el gobierno, yo te pregunto a ti, Roberto, Oh, el gobierno va a financiar la reforma tributaria? Porque las reformas tributarias... Dios mío. Yo disminuyo el ingreso, es porque estoy de alguna manera financiando eso. No tiene nada que ver. A ver, espérate. Primero vuelvo a llevarte a lo mismo. Mi pregunta es, ¿cuánto es el déficit efectivo en Chile del PIB? Pero es que ese tema no es relevante. ¿Cómo no va a ser relevante, Daniel, por favor? Yo te reitero. Volvemos al ejemplo. Se te enferma un hijo. Tú tenís tenís 10 millones de pesos de cupo en la tarjeta y tenís 2 millones de pesos ocupados. Tú no le podés decir, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a operar a mi hijo porque no puedo... ¿Ustedes entregaron la tarjeta en cero, hijo? No, eso es mentira. No, ¿cómo que es mentira? Los números son números. No, el nivel de endeudamiento de Chile es bajo los países... Pero por favor, es el más alto en la historia desde 1990 que no teníamos un nivel de endeudamiento, no lo digo yo, lo dicen los números. Hay autorizado por el gobierno, o sea, en la estimación del presupuesto nacional, que fue aprobado por unanimidad en el Congreso, en la estimación del presupuesto nacional se deja un espacio para la deuda. O sea, es decir, ese nivel de endeudamiento está autorizado por el Congreso y está presupuestado en el presupuesto de la Nación. Entonces, hay capacidad de poder ocuparlo. Esto nosotros hablamos de una emergencia nacional, de una emergencia transitoria. El gobierno también puede buscar otras maneras de financiar. Podría haber dicho, mire, ¿sabe qué? Vamos a financiar nosotros el MEPCO de alguna determinada manera que no golpea a la gente, en vez de bajar impuestos a los más ricos. Dale con los impuestos a los más ricos, man. Qué terrible, man. Qué tremendo, qué discurso más populista y barato. Discúlpame, Daniel, pero qué discurso más populista. Eso no es populista. ¿Cómo no va a ser populista que la cuestión de los más ricos, si la gente que tiene problemas es la más pobre? Como tú me dijiste, te falta calle, anda y párate para ver cómo son las listas de espera. Anda y ve cuánto espera una persona para que la atiendan en la posta. Más de 12, 14 horas. Anda y ve cuáles son los problemas que tiene realmente la gente, porque ustedes no los tienen, pues. Está bien.